MotoGP cambia su reglamento tras la jugada de Marc Márquez en Austin y el caso Jorge Martín. Tras el GP de España, la Comisión de Grandes Premios introdujo dos cambios clave en el reglamento de 2025, test tras lesión y nueva norma para salidas abortadas. El Gran Premio de España no solo dejó acción en pista, también trajo decisiones importantes fuera de ella. Durante el fin de semana en Jerez, la Comisión de los Grandes Premios se reunió y, tras varias discusiones, dio luz verde a dos cambios clave en el reglamento, que ya son oficiales para 2025, pero que podrían afectar a pilotos desde ya. Spoiler, uno de los cambios tiene nombre y apellido, Marc Márquez, y el otro se gestó por una idea que venía cocinándose desde Sepang tras el accidente de Jorge Martín y su consiguiente calvario. La primera novedad llega gracias a Aprilia, que llevaba meses peleando por esto. Su jefe, Massimo Rivola, pidió que los pilotos que regresan de una lesión puedan probar antes de volver a competir. Aunque la propuesta inicial no fue aceptada por falta de unanimidad, en Jerez se logró el acuerdo necesario para implementar un nuevo protocolo. A partir de ahora, cualquier piloto que haya estado de baja durante 3 eventos consecutivos, ya sean grandes premios o test oficiales de más de una jornada, podrá realizar una jornada de pruebas antes de su regreso. Eso sí, se establecen condiciones estrictas. El test deberá realizarse en un circuito aprobado dentro del listado de concesiones del fabricante al que pertenezca el piloto, y no podrá tener lugar en un trazado que acoja un gran premio posterior dentro de esa misma temporada. Además, no se permitirá hacer la prueba en las 8 semanas previas a la celebración de ese GP. En cuanto al material disponible, el número de neumáticos queda limitado a 3 juegos, que se descontarán del cupo asignado por concesiones. En la práctica, esto significa que si Jorge Martín no reaparece en el GP de Gran Bretaña, próxima cita tras Francia, podría acogerse ya a esta norma para realizar una prueba previa. En el caso de Miguel Oliveira, la nueva regla no llega a tiempo. Competirá en Le Mans sin testear previamente, como ha confirmado su equipo, el Prima Pramac Yamaha. Cambio en la normativa tras el caso Marc Márquez. Sí, lo dijo él mismo, seguro que cambian el reglamento por esto, reconoció el ilerdense tras el lío en Austin. Y así fue. Marc Márquez se marcó una jugada de veterano en Austin cuando, tras una salida abortada, se fue a boxes con su Ducati cuando ya quedaban menos de 3 minutos. Se saltó toda la polémica, y MotoGP tomó nota. A raíz de esta acción, la normativa se ha endurecido para evitar interpretaciones similares. A partir de ahora, todos los ajustes deberán completarse antes de que se muestre la pizarra de 3 minutos. Si un piloto decide realizar cambios después de ese momento, deberá llevar su moto a boxes antes de la señal de 1 minuto, y desde allí podrá continuar con ajustes o cambiar de moto. Sin embargo, hay un matiz importante. Estos pilotos deberán salir desde el pit lane y cumplir una penalización de doble long lap durante la carrera, en el momento que determine dirección de carrera. La norma también aclara qué sucede si la carrera se declara en mojado o si se despliega la bandera blanca. En ese caso, los pilotos de MotoGP podrán entrar en boxes tras la vuelta de calentamiento para cambiar neumáticos o motos sin penalización adicional, más allá del retraso natural de la salida desde boxes. Se aplicará, entonces, el reglamento habitual de flag to flag. Con estas decisiones, MotoGP da un paso más hacia una mayor claridad normativa y responde a necesidades concretas del campeonato: proteger el regreso progresivo de los pilotos lesionados y mantener la equidad en situaciones críticas como una salida abortada. Las normas están claras. Ahora, toca cumplirlas. Llevo muchos años en este paddock, he vivido de todo, pero lo de ahora ya roza el absurdo. Cada vez que hago algo inteligente en pista, algo que está dentro del reglamento, al poco tiempo cambian la norma. ¿De verdad alguien piensa que eso es casualidad? Parece que lo que molesta no es lo que hago, sino que siga siendo competitivo, que siga ganando. Esto no es ya un campeonato de motos, es un campeonato de despachos. ¿Tan difícil es aceptar que aún tengo lo necesario para pelear arriba? Cada vez que encuentro una rendija en el sistema, van corriendo a taparla. Es como si quisieran nivelar las cosas quitándome opciones a mí. Que lo digan claro, no queremos que Marc gane, punto. Lo de Austin fue legal. Punto. ¿Qué hacen? Cambian el reglamento a la semana siguiente. Y lo peor es que ya no me sorprende.
Estoy harto de que se legisle a medida, según lo que haga uno u otro piloto. Esto ya no es MotoGP, es una partida de ajedrez manipulada desde arriba. Que revisen lo que quieran, yo seguiré pilotando como sé. Pero si el objetivo es que deje de ganar, van a tener que hacer algo más que retorcer el reglamento. Porque mientras tenga 2 ruedas y un manillar, seguiré dando guerra. El paddock de Le Mans huele a gasolina y a pólvora. A días de que los motores se enciendan en uno de los trazados más impredecibles del calendario, Marc Márquez aterriza con el gesto serio, palabras afiladas y una sensación que ya se hace costumbre, la de remar contracorriente. La polémica tras Austin todavía flota en el ambiente. El nuevo reglamento, claramente inspirado en su maniobra en el GP de las Américas, fue aprobado a la velocidad del rayo. A nadie se le escapa el mensaje. No hace falta ser muy listo para ver qué está pasando. Todo lo que hago dentro del reglamento, si funciona, lo cambian. A veces siento que hay más miedo a que gane que respeto por lo que he hecho en este deporte, disparó Márquez durante una charla informal con medios en el Hospitality de Gresini. Pero si la presión externa incomoda, la interna no deja respirar. Ducati domina el campeonato, sí, pero lo hace a costa de su propia armonía. 8 motos en pista, un abanico de talentos sin precedentes, y un favoritismo que, aunque no se admita abiertamente, se percibe con claridad. Está claro quién tiene la etiqueta de favorito dentro de Ducati. No hace falta leer entre líneas, solo mirar las estrategias, los mensajes, los silencios. Yo no estoy aquí para decorar la parrilla. Estoy para pelear, dejó caer Márquez con una sonrisa tensa, de esas que dicen más que 1000 palabras. El ilerdense sabe que, aunque la moto funciona, las decisiones clave no siempre caen de su lado. Las comparaciones con Jorge Martín, actual líder del campeonato, o con Pecco Bagnaia, eterno protegido de fábrica, son inevitables. Lo cierto es que cada sesión se ha convertido en una lucha no solo contra el crono, sino contra una estructura que no termina de abrirle la puerta al protagonismo. Yo no necesito un equipo que me aplauda, necesito uno que me deje correr sin lastres. Si hay igualdad, que sea real. Porque cuando uno se siente piloto invitado en su propia casa, es difícil concentrarse solo en girar el puño, añadió Márquez, dejando en el aire una sensación de incomodidad creciente. Le Mans será, más que nunca, un termómetro emocional. Márquez sigue rápido, agresivo, cerebral. Pero también está cansado. Cansado de los despachos, de las reglas moldeables, y de las decisiones que huelen más a miedo que a estrategia. Y mientras la lluvia amenaza el fin de semana, lo único claro es que si hay un piloto capaz de convertir la incomodidad en espectáculo, ese sigue siendo Marc Márquez. Aunque el reglamento, los colores o el clima se le pongan en contra. Valentino Rossi ha vuelto a acaparar titulares tras su aparición en la última entrega de Podcast, un programa dirigido por el actor Giacomo Poretti. En una charla distendida, sin motos rugiendo de fondo pero con el mismo carisma de siempre, el 9 veces campeón del mundo repasó momentos clave de su carrera, su relación con el miedo, los inicios, y también su rol actual como mentor de los jóvenes talentos de la VR46 Academy. Y lo hizo, como es habitual en él, con frases cargadas de humor, ironía y una sinceridad sin filtros. Durante la entrevista, Rossi recordó cómo fue el inicio de su carrera, entre caídas y dudas, y cómo con el paso del tiempo logró construir una conexión única con el público. Se creó una alquimia, un algo por lo que la gente se apasionaba y esperaba el domingo siguiente para ver otra carrera. Ha sido un honor, ha sido bonito y no me lo esperaba, explicó el italiano, haciendo alusión al fenómeno que llegó a generar a nivel mundial. En el terreno más íntimo, Rossi habló de cómo vivió su etapa de mayor éxito profesional. Empezar a correr en el mundial era ya un sueño hecho realidad, para mí era como entrar en un episodio de dibujos animados. Luego, ganar me parecía algo que te dejaba un poco vacío, como si después de las victorias todos los pilotos se descargaran. Entonces pensamos en hacer algo, nacieron esas tonterías, cosas de bar de Tabulla, de pueblo, de donde crecí yo, recordó entre risas, mencionando algunas de las célebres celebraciones que protagonizó en su carrera. Sin embargo, también hubo espacio para hablar de temas serios. Rossi no evitó referirse al miedo, ese compañero de viaje tan presente en el motociclismo. La moto es un deporte muy peligroso, da miedo.
Pero en los primeros años ni piensas en eso, solo quieres dar el máximo. El miedo que tienes es el de equivocarte y arruinar la carrera. Después de los 30 empiezas a pensar en tener más cuidado. Haciendo una mención implícita a su grave lesión en el Mugello en 2010, confesó: con ese hierro en la pierna piensas que si pasa algo, estás jodido. También admitió que la famosa frase de Enzo Ferrari sobre los pilotos que pierden medio segundo cuando tienen hijos tuvo un peso en sus decisiones personales. Tuve tanto miedo de esa frase que no tuve hijos hasta que me retiré. Pero con el tiempo te digo que no es verdad. La conversación se tornó más divertida cuando abordó el rol que ahora tiene como espectador y formador de pilotos. Ver las carreras desde fuera cambia mucho. Mientras lo haces estás concentrado, sales de casa concentrado y después del warm-up tienes una fase en la que te cagas encima, pero es miedo a equivocarte. Cuando te pones el mono y entras al box, ya no piensas en el miedo. En cambio, ahora que las veo desde casa, estoy siempre tensísimo. Tengo allí a mi hermano, a los amigos de la Academy, así que lo vivo mal. Pero tengo que decir que la adrenalina y el gusto de MotoGP no tienen igual. En ninguna otra disciplina del motorsport. A medida que se consolidaba su figura como piloto, Rossi también construyó un equipo humano a su alrededor. En moto estás solo, pero cuando no estás en moto tienes tu equipo, tu gente. Por eso, MotoGP es, paradójicamente, un deporte de equipo. Uccio ha estado siempre conmigo. Con él un poco inventamos un trabajo, el asistente del piloto. Ahora todos tienen un Uccio, aseguró con una sonrisa. Ir por el mundo con Uccio fue una gran idea. Ahora que este AM manager de mi equipo ya no viene conmigo, pero lo echo de menos. Me falta, porque además es muy divertido. Y fue precisamente hablando de los jóvenes talentos de la VR46 Academy cuando soltó la frase que ha dado la vuelta al mundo. Los pilotos son todos imbéciles, y empeoran cuanto más fuertes son. Una afirmación tajante, pero que Rossi pronunció entre risas y con una evidente mezcla de cariño y experiencia. Gestionarlos es difícil, pero es muy divertido. Cuando corría, estábamos siempre juntos, en el gimnasio, en cualquier actividad. Ahora un poco menos, sobre todo gestiono sus entrenamientos en moto porque yo ya no voy todos los días al gimnasio. Me entreno, pero en casa. Rossi también elogió el nivel de exigencia física actual en el motociclismo de élite. Hoy para correr en MotoGP tienes que ser un verdadero atleta. Hacen un trabajo increíble, al menos 4 o 5 horas de gimnasio al día. También están muy atentos a la comida, sobre todo en las categorías pequeñas donde hay que estar ligero. Y concluyó con una confesión sincera sobre su motivación actual: cuando estás con los jóvenes, tú también te haces joven. Me divierto incluso haciendo de aficionado. Y si corren los chicos de la Academy, las carreras me gustan aún más. El Gran Premio de Jerez de 2025 se convirtió en el epicentro de una nueva polémica que reavivó viejas heridas en el mundo del motociclismo. En el tercer giro de la carrera principal, Marc Márquez sufrió una aparatosa caída que lo dejó fuera de competencia. Sin embargo, lo que realmente encendió las redes sociales fue la reacción de Valentino Rossi, quien, según un vídeo que circula ampliamente, celebró efusivamente el incidente. En las imágenes, se puede observar a Rossi acompañado de su entorno cercano, siguiendo la carrera desde una zona privilegiada del circuito. Al momento de la caída de Márquez, una voz femenina exclama con preocupación, mientras que Rossi, lejos de mostrar empatía, se muestra visiblemente satisfecho. Esta actitud ha sido interpretada por muchos como una muestra de resentimiento persistente hacia el piloto español. La relación entre Rossi y Márquez ha estado marcada por la tensión desde el controvertido episodio en Sepang en 2015. En aquella ocasión, un enfrentamiento en pista culminó con Márquez en el suelo y Rossi sancionado, lo que, según el italiano, le costó la posibilidad de obtener su 10º título mundial. Desde entonces, las declaraciones cruzadas y las acusaciones han sido una constante, alimentando una rivalidad que parece no tener fin. A lo largo de los años, Rossi ha expresado en múltiples ocasiones su desconfianza hacia Márquez, acusándolo de comportamientos antideportivos y de haber saboteado deliberadamente sus oportunidades de éxito. Estas afirmaciones han sido respaldadas por testimonios de miembros de su entorno,
quienes aseguran que Márquez actuó con premeditación para perjudicar al italiano. La reciente reacción de Rossi en Jerez ha generado un aluvión de críticas en las redes sociales. Muchos aficionados consideran que, como figura emblemática del motociclismo, debería mantener una postura más profesional y respetuosa, especialmente hacia un piloto que ha contribuido significativamente al deporte. Otros, sin embargo, justifican su actitud, argumentando que las heridas del pasado aún están abiertas y que la competencia en MotoGP es feroz y emocionalmente intensa. El circuito de Jerez, históricamente asociado con Rossi, también ha sido testigo de un cambio en la percepción del público. Durante el sprint del sábado, el italiano fue abucheado en la zona de Nieto Pelucchi, un área que solía ser un bastión de sus seguidores. Este giro en la opinión pública refleja la complejidad de las relaciones en el mundo del motociclismo y cómo las acciones pasadas pueden influir en la reputación de los pilotos. En el ámbito deportivo, la caída de Márquez en Jerez representa un revés significativo en su lucha por el campeonato. Mientras tanto, Jorge Martín continúa liderando la clasificación general, consolidándose como el principal contendiente al título de MotoGP en 2025. La competencia se intensifica, y cada carrera adquiere una importancia crucial en la definición del campeonato. Por su parte, Rossi, aunque retirado de la competición activa, sigue desempeñando un papel influyente en el paddock. A través de su equipo y la VR46 Academy, continúa moldeando a la próxima generación de pilotos, transmitiendo su experiencia y pasión por el motociclismo. Sin embargo, su reciente comportamiento ha generado debates sobre la responsabilidad de las figuras veteranas en la promoción de los valores del deporte. La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de las relaciones entre los protagonistas del MotoGP. ¿Será posible una reconciliación entre Rossi y Márquez? ¿Podrán dejar atrás las rencillas del pasado y centrarse en el desarrollo y la promoción del motociclismo? Estas preguntas quedan abiertas, mientras el campeonato avanza y las emociones continúan a flor de piel. En última instancia, el incidente en Jerez y la reacción de Rossi subrayan la intensidad y la pasión que caracterizan al MotoGP. Es un recordatorio de que, más allá de la velocidad y la técnica, el motociclismo es un deporte profundamente humano, donde las emociones, las rivalidades y las historias personales juegan un papel fundamental en la narrativa de cada temporada. Ha tardado 5 días Gigi Dall'Igna en compartir su habitual análisis post-Gran Premio, pero cuando lo ha hecho, no ha tenido reparos en señalar directamente al bicampeón del mundo Pecco Bagnaia por su desempeño en Jerez. En su cuenta privada de LinkedIn, como ya es costumbre desde que comenzó la temporada, el ingeniero italiano ha ofrecido su particular visión del fin de semana. Esta vez, con un tono más crítico que de costumbre. El Gran Premio de España ha sido el primero en esta temporada que no gana una moto del team oficial Ducati, algo que no ha pasado desapercibido ni mucho menos para Gigi Dall'Igna. La publicación de su comentario se ha retrasado más de lo habitual, seguramente debido al test realizado el lunes posterior a la carrera, los múltiples problemas logísticos derivados del apagón que afectó los vuelos y el festivo del 1 de mayo. Pero cuando llegó, su análisis no dejó indiferente a nadie. Gigi Dall'Igna ha señalado sin rodeos que Pecco Bagnaia no cumplió con las expectativas. El italiano, que partía como uno de los grandes favoritos, no supo aprovechar la caída de Marc Márquez, una situación que, según el ingeniero, debía haberse convertido en una oportunidad, como ya ocurrió en Austin. En cambio, Bagnaia se vio superado tanto por Alex Márquez, vencedor del GP, como por Fabio Quartararo, quien logró colocar su Yamaha por delante del vigente campeón. Y es que en un circuito como el de Jerez, donde Pecco había ganado las 3 últimas ediciones, la expectativa era clara: victoria. Sin embargo, su rendimiento fue plano, falto de chispa y carente de la contundencia habitual de los domingos. Su tercer puesto, aunque útil para el campeonato, dejó a Gigi Dall'Igna con un sabor agridulce. El ingeniero no ahorró elogios para Alex Márquez, a quien consideró merecedor total de la victoria, destacando su ritmo, constancia, inteligencia y madurez como claves del éxito. Con esta victoria, Ducati iguala el récord de 22 victorias consecutivas que Honda logró en los años 90, y Gigi Dall'Igna celebra este hito con entusiasmo, aunque no oculta su preocupación por la falta de contundencia de sus pilotos oficiales. 22 victoria consecutiva en MotoGP, celebra,
destacando que 5 pilotos diferentes han contribuido a esta racha histórica. Pero incluso en medio de la celebración, su mensaje es claro: no podemos permitirnos la complacencia. Volviendo a Bagnaia, Gigi Dall'Igna lo acusa de fallar donde normalmente brilla. Siempre nos ha acostumbrado a mejores actuaciones los domingos que los sábados, sentencia, lamentando que, en esta ocasión, no encontrara ese punto extra de determinación que hace la diferencia. A pesar del podio, el mensaje es claro: el nivel debe subir, y rápido. No solo Bagnaia fue objeto del escrutinio del ingeniero. También dedicó palabras al error de Marc Márquez, que se cayó en la tercera vuelta, perdiendo toda opción de victoria. Aunque Gigi Dall'Igna considera que fue un error prematuro, también resalta el coraje del español al volver a pista con una moto visiblemente dañada y aún así finalizar en una sorprendente 12ª posición. Fue, según sus palabras, una muestra de garra digna de admiración. La caída de Marc Márquez fue un evento crucial en la narrativa del fin de semana. El español había comenzado fuerte, mostrándose agresivo en los primeros giros, y todo apuntaba a una posible lucha por la victoria. Pero una pérdida del tren delantero en la curva 9 echó todo por tierra. Las cámaras recogieron cada instante, la desesperación, el esfuerzo por levantar la Desmosedici completamente dañada del lado izquierdo, y el pundonor al volver a pista para sumar puntos. La reacción del paddock fue de respeto, pero también de oportunidad. Para muchos, la caída de Marc debía haber sido el catalizador para que Bagnaia impusiera su ley. No fue así, y es ahí donde entra la crítica de Gigi Dall'Igna. Mientras tanto, Jorge Martín sigue firme como líder del mundial. Su regularidad y capacidad para evitar errores lo han puesto por delante en la clasificación, y aunque no brilló en Jerez, mantiene una ventaja valiosa sobre sus perseguidores. Para Ducati, el hecho de que un piloto de otro team sea líder del mundial, aunque también con moto Desmosedici, plantea un nuevo escenario: hay que ajustar las prioridades. En medio de todo esto, el ambiente dentro del team oficial Ducati parece más tenso de lo habitual. La presión por mantener la racha de victorias, la necesidad de que sus pilotos oficiales respondan al nivel esperado, y la presencia cada vez más dominante de figuras como Alex Márquez o Jorge Martín, están obligando a la dirección técnica a mirar más allá del nombre en el carenado. El circuito de Jerez, que tradicionalmente ha sido favorable para Ducati, y particularmente para Bagnaia, esta vez no ofreció el resultado esperado. Las condiciones eran ideales, la moto estaba al nivel, y los entrenamientos libres habían sido positivos. Sin embargo, el domingo, la realidad fue otra. El ritmo no apareció, la gestión de neumáticos fue deficiente, y la carrera se le escapó desde la primera mitad. Gigi Dall'Igna advierte que este tipo de situaciones no pueden repetirse. Debemos trabajar más duro que nunca, afirma, recordando que sus rivales no descansan. El mensaje es también una advertencia: en MotoGP no hay margen para la autocomplacencia, y cada error se paga caro. El ingeniero italiano también aprovecha para felicitar al Team Gresini por su impecable trabajo. La victoria de Alex Márquez no solo fue una muestra de talento individual, sino también de estrategia, puesta a punto y coordinación perfecta entre piloto e ingenieros. Una victoria coral que refleja el excelente inicio de temporada del pequeño de los Márquez, que ahora, para sorpresa de muchos, lidera el mundial. Desde una perspectiva más global, el panorama en Ducati comienza a fracturarse. Mientras las satélites como Gresini o Pramac lucen consistentes, el team oficial da señales de fatiga. Bagnaia, aunque sigue siendo una pieza clave, está siendo superado en rendimiento. Y Enea Bastianini, su compañero de box, sigue sin alcanzar ese punto de forma que lo mantenga en la lucha constante. Por todo esto, el análisis de Gigi Dall'Igna no es simplemente un balance de Jerez, sino una hoja de ruta de lo que está por venir. Le Mans espera, y allí no solo se disputará una carrera más, estará en juego la posibilidad de batir el récord histórico de victorias consecutivas, y sobre todo, de recuperar el control del campeonato. Lo que ocurra en el circuito francés marcará la pauta para el resto de la temporada. Ducati necesita una respuesta inmediata de sus pilotos oficiales. El tiempo de las celebraciones ha terminado, y ahora, como insiste el ingeniero, hay que mirar al futuro con la determinación de quien quiere escribir la historia. Jerez ha dejado claro que los márgenes se han reducido, que nadie regala nada,
y que hasta los pilotos más experimentados como Marc Márquez pueden cometer errores. También ha evidenciado que la reacción a esos errores puede marcar la diferencia entre un podio útil y una victoria inolvidable. En este contexto, Ducati no puede permitirse dudas. Gigi Dall'Igna lo sabe, y lo ha dejado más claro que nunca. La conclusión que se extrae tras este intenso Gran Premio de Jerez no solo afecta a los resultados deportivos, sino que se adentra profundamente en las emociones, tensiones y fracturas que vive actualmente el universo MotoGP. Lo ocurrido en tierras andaluzas no fue una simple carrera más del calendario, se convirtió en un reflejo brutalmente honesto de la situación interna en Ducati, de los ánimos crispados que aún se respiran entre Valentino Rossi y Marc Márquez, y del nuevo tablero que empieza a dibujarse en esta temporada 2025, donde Jorge Martín, con una Desmosedici no oficial, lidera un campeonato que empieza a mostrar signos de imprevisibilidad. Para empezar, el incidente de Marc Márquez en la tercera vuelta fue un momento decisivo. No solo por lo que significó en la carrera concreta de Jerez, sino por la repercusión que tuvo en el paddock, en las declaraciones posteriores y, sobre todo, en la figura de Valentino Rossi. El vídeo que ha circulado con fuerza en redes sociales, en el que se ve a Rossi reaccionando con evidente júbilo tras la caída de Márquez, ha reabierto una herida que, para muchos, jamás ha cerrado del todo desde aquel 2015 maldito. Lejos de adoptar el perfil de un antiguo campeón retirado con una visión elevada del deporte, Rossi ha demostrado que el rencor, la rivalidad y el orgullo siguen siendo parte central de su carácter. Su reacción ha generado oleadas de críticas, especialmente porque ya no es solo un piloto retirado, sino dueño de un equipo en MotoGP, mentor de pilotos como Pecco Bagnaia y figura activa dentro de la estructura VR46. Celebrar la caída de un rival, más aún siendo Márquez compañero de equipo de uno de sus protegidos, es visto por muchos como una reacción que bordea lo irresponsable, e incluso lo antideportivo. El italiano fue abucheado el sábado durante la carrera sprint en la zona de Nieto Pelucchi, un sector del trazado que siempre lo idolatró y que ahora parece haber cambiado de bando, convirtiéndose en una zona dominada por los fans de Marc. La imagen simbólica de Rossi retirándose de esa zona el domingo, sin acercarse siquiera, muestra con claridad que su figura ya no tiene el aura intocable que solía tener. El motociclismo ha evolucionado, nuevas generaciones de aficionados se han sumado, y la idolatría no es eterna, sobre todo cuando las actitudes no están a la altura del legado. Paralelamente, la reacción de Gigi Dall'Igna tras la carrera añade una capa más a este ambiente denso que rodea al campeonato. El máximo responsable técnico de Ducati ha tardado 5 días en ofrecer su análisis del GP, y cuando lo ha hecho, ha sido más severo que de costumbre. Su crítica a Pecco Bagnaia no ha sido tibia ni diplomática. Ha dejado claro que el actual bicampeón del mundo no estuvo al nivel esperado, especialmente en un circuito donde había ganado en 3 ocasiones consecutivas. El argumento es sencillo pero demoledor. Si Marc Márquez, el gran rival del campeonato, se cae en la tercera vuelta, es imperdonable que un piloto como Bagnaia no aproveche la oportunidad. A ojos de Gigi Dall'Igna, el tercer puesto de Bagnaia, aunque valioso en términos de puntos, representa una derrota estratégica. No se puede dejar escapar una ventana así, menos aún cuando Ducati lucha por mantener una hegemonía histórica. Esto deja entrever que dentro del team oficial de Ducati empiezan a encenderse algunas alarmas. Mientras las escuadras satélite, como Gresini o Pramac, están funcionando como un reloj suizo, mostrando competitividad, frescura y resultados contundentes, los pilotos oficiales están bajo lupa. La victoria de Alex Márquez con el Team Gresini, sumada al liderato actual de Jorge Martín, plantea un escenario en el que Ducati puede seguir ganando sin depender del team de fábrica. Eso, desde una perspectiva de marca, puede ser motivo de celebración, pero desde la gestión interna, es una complicación. ¿Qué mensaje envías a tus patrocinadores y a tus propios empleados si tus pilotos de fábrica son batidos con regularidad por motos clientes? Gigi Dall'Igna no ha ocultado su preocupación en este sentido. Aunque celebró la victoria de Alex como histórica, hizo hincapié en que los pilotos oficiales deben elevar su nivel. Bagnaia, específicamente, fue señalado por su falta de garra en el ritmo de carrera, y por no estar a la altura de lo que un campeón debe ser en los momentos clave. La reflexión es doble. Por un lado, la presión ya no proviene únicamente de los rivales externos, sino desde dentro de la propia familia Ducati, y por otro, la exigencia ya no se limita a ganar,
sino aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Todo esto ocurre en un campeonato donde Jorge Martín lidera con solidez. El madrileño, con una moto satélite, pero con un rendimiento prácticamente oficial, ha logrado consolidarse como el piloto más regular y con menos errores de esta temporada. La ironía no escapa a nadie. Después de que Ducati decidiera renovar a Bagnaia como su punta de lanza, Martín ha demostrado con hechos que su momento es ahora. En un deporte donde los resultados mandan, y donde las emociones están a flor de piel, esta narrativa está cobrando cada vez más peso. En medio de esta tensión, el caso de Marc Márquez merece también una reflexión aparte. A pesar de la caída, su actitud posterior fue la de un guerrero. Levantó una moto destrozada, volvió a pista, marcó tiempos competitivos, y acabó sumando puntos con una 12ª posición que habla más de su orgullo que de su clasificación. Márquez está, sin lugar a dudas, de vuelta. Más maduro, menos impulsivo, pero igual de competitivo. Su error fue temprano, sí, pero su mensaje fue claro: si no se cae, es candidato a todo. Su presencia en Ducati es todavía un proceso de acoplamiento, pero sus destellos ya son suficientes para entender por qué genera tanto respeto en pista. Lo que ocurrió en Jerez no cambia eso. Al contrario, reafirma que sigue siendo una amenaza seria para cualquiera. Y mientras él suma experiencia sobre la Desmosedici, los demás deben apurarse en mantener el nivel o serán superados. Ahora, Le Mans se vislumbra en el horizonte como una prueba de fuego. Para Ducati, representa la oportunidad de batir el récord histórico de victorias consecutivas, pero también una ocasión ineludible para que sus pilotos oficiales den un golpe de autoridad. Bagnaia necesita volver a ser ese martillo inquebrantable de los domingos, y Enea Bastianini debe demostrar que merece ese asiento. Si no lo hacen, el discurso interno en Ducati puede cambiar de tono. En el horizonte están nombres como Martín y Alex Márquez, que ya no son outsiders, sino contendientes reales. Y luego está Valentino. Su figura sigue siendo central en el relato emocional del campeonato, pero empieza a verse como una presencia divisiva. Su incapacidad para cerrar la etapa de rivalidad con Márquez y su necesidad constante de comentar o reaccionar sobre él revelan que no ha podido dar ese salto emocional hacia una postura más institucional. Si quiere seguir siendo respetado como dueño de equipo, deberá entender que su actitud ya no solo habla por él, sino también por su estructura, sus pilotos y sus patrocinadores. Jerez ha sido, en resumen, un gran espejo. Ha reflejado las grietas internas de Ducati, el resentimiento latente entre leyendas, la consolidación de nuevas fuerzas como Martín y Alex, y la vigencia peligrosa de un Márquez que, aún caído, impone respeto. El campeonato está más abierto que nunca, pero también más exigente. La excelencia ya no es un plus, es el mínimo necesario. Las palabras de Gigi Dall'Igna han servido como una advertencia. El MotoGP actual no permite ni la mínima relajación. Gana quien no titubea, quien no se cae y quien sabe cuándo apretar. Ducati ha sido dominadora en números, pero la emoción del campeonato no se define por estadísticas, sino por carácter. Y en ese sentido, aún queda mucha temporada por escribir. Los errores no se olvidan, las rivalidades no mueren, y los que están arriba saben que una sola caída, un solo gesto malinterpretado o un domingo gris pueden cambiarlo todo. La guerra sigue abierta. MotoGP 2025 no es un campeonato, es una batalla de egos, máquinas, estrategias y emociones a flor de piel. Y Jerez ha sido solo un capítulo más de un libro que, a cada página, se escribe con más intensidad.